Bienvenidos a nuestro devocional número 116. En la ley de Jehová está mi delicia. Hoy estaremos leyendo Proverbios capítulo 10, versículo 21 al 30, Lucas capítulo 23, versículo 26 al 56, Josué capítulo 9, versículo 16 al 27, Josué capítulo 10, y también estaremos leyendo una porción del libro Una exposición de las 7 edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. Empecemos leyendo la palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 21 al 30. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos se alegraría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Lucas capítulo 23, versículo 26 al 56. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Josué capítulo 9, versículo 16 al 27. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: Dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervo, y quien corte la leña, y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos a gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Josué capítulo 10. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ahí y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ahí y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual
Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Englón, diciendo: Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, y sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que les quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva,
la cual permanece hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió con ayuda de Laquis, mas él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como habían hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora leamos una porción del libro, una exposición de las 7 edades de la Iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. La simiente del nicolaísmo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:6. Ahora bien, hay dos pensamientos sobre lo que eran los nicolaitas. Algunos dicen que era un grupo de apóstatas que tenían como fundador a Nicolás de Antioquía, un prosélito, que llegó a ser uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Celebraban fiestas paganas y fueron impúdicos en su comportamiento. Enseñaron que para controlar la sensualidad, uno primero tenía que conocer por experiencia la profundidad completa del asunto. Naturalmente se entregaron a tal grado de abandono de su degradación, que su degradación fue total. Por lo tanto, les habían puesto los 2 nombres del Antiguo Testamento que simbolizaban tales extravagancias, Balaam y Jezabel. Así como Balaam corrompió a la gente y de esa manera los conquistó, dicen que Nicolás hizo lo mismo. Según se dice, este grupo fue echado de Éfeso y halló un lugar donde establecerse en Pérgamo. Pero el problema con esta creencia es que no es la verdad. No hay nada en la historia para respaldarla. Cuando mucho puede ser una tradición. Al aceptar tal punto de vista, haría que la edad de la iglesia de Éfeso fuera solamente histórica, sin ninguna relación con la edad presente. Esto no es verdad, porque lo que comienza en la iglesia primitiva tiene que continuar en cada edad hasta que el fin es bendecido y exaltado por Dios o destruido como una cosa inmunda en el lago de fuego.
Para probar que esta tradición es contra de la Escritura, simplemente fíjese en Apocalipsis 2:2, donde dice que la iglesia de Éfeso no podía sufrir a los malos. Así que los tuvieron que echar fuera, de otra manera no habría razón en decir que no los podían sufrir. Si no los echaron, entonces los estaban sufriendo. En el versículo 6 dice que aborrecían sus hechos. Así que este grupo nicolaíta permaneció como parte de la primera edad, continuando con sus hechos. Los hechos fueron aborrecidos, pero la gente no quedó sin fuerza. Entonces vemos simientes en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminará en el lago de fuego. Entonces, ¿qué son estos nicolaítas? La palabra viene de dos palabras griegas, nikao, que quiere decir conquistar, y laos, que quiere decir laico. La plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva que estaba conquistando al laico. Si se estaba conquistando al laico, entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, lo cual Dios aborrecía? Lo que estaba sucediendo allá y lo que estaba también, lo que estaba sucediendo allá y lo que está también y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaíta. La gente estaba siendo sujeta de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, si así más les gusta, está compuesta de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como blanco y negro. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no hay duda de que las ramas de estos dos árboles se entrelazaban. Y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y de lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno y los llamará la iglesia. Y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. Solamente los escogidos no serán engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Así que aún allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera, y allá hallamos estos hechos de los nicolaítas. Y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que Dios lo destruya. ¿Ahora lo entienden? Bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos llegado al final de este devocional. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. No te olvides de hablar con Él en oración. Hasta nuestro próximo devocional. Shalom.